vamos a conversar en líneas generales sobre lo que es el perfil criminológico, la técnica del perfil psicológico criminal y algunas consideraciones críticas a la propia técnica, un poco para quizás desmitificar mucho de lo que hay y circula, ¿no? Si nos damos cuenta, hay mucha información, o en nuestro campo, digamos, ¿no? De las ciencias forenses, hay como mucha contaminación de información proveniente de Hollywood, de las series, del FBI, de CSI, de un montón de información que genera una suerte de expectativa sobre el trabajo o la praxis de lo que son estas formas de investigar o de analizar la conducta criminal, ¿no? Entonces yo creo que un poco hoy es como explicar en líneas generales qué es esta técnica, qué es lo que se hace en líneas generales y algunas consideraciones críticas que me parecen pertinentes a la hora de seguir fortaleciendo académicamente y en la praxis estas estrategias para que alcancen un nivel de validez y confiabilidad como bastante integrado, ¿no? En toda la región. Por supuesto que tiene se utiliza muchísimo en nuestros contextos, o algunos países lo introducen más que otros. Hay departamentos especializados, pero es una técnica que, bueno, que tiene un origen bastante complejo, ¿no? Yo voy a ir adelantando, por supuesto, mucho de esto. Bien, voy a ponerme un poco aquí misterioso, ¿no? Un poco aquí plan así Netflix hoy hasta ahora, ¿no? Esta imagen que se ve así un poco oscura, ¿no? Un poco tenebrosa, pertenece o es una representación de una película, ¿no? Que refiere a uno quizás de los asesinos seriales que digamos, que empezó como en nuestras sociedades modernas quizás a registrarse, ¿no? Acá estamos a principios del siglo XVIII en Inglaterra con este famoso Jack el Destripador, ¿no? Jack the Ripper. Que bueno, causó conmoción en la época, un pánico importante, ¿no? Creo que probablemente uno de los primeros asesinos seriales que fue registrado y que empezó a causar pánico en la población, y que nunca fue capturado, ¿no? Pero ese nunca fue capturado tiene una explicación en, digamos, lo precario de la investigación penal de la época. Imagínense que están buscando, analizando un asesino serial que mata de noche a prostitutas, que las deja en ciertas partes de la calle con... Los investigadores salen con antorchas a buscar indicios, etcétera. O sea, la investigación penal estaba como muy atrasada para el modus operandi de este sujeto. Eso explica por qué no fue capturado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la técnica del profiling o la técnica de la perfilación psicológica criminal, eh, esto es como los primeros orígenes, ¿no? Quizás en términos históricos de la técnica. Esto que ustedes ven acá es una carta, un manuscrito que hasta ahora se considera por los especialistas como genuina, escrita por Jack el Destripador en la época, ¿no? Fíjense que lo titulan From the Hell, es decir, desde el infierno. Y aquí, bueno, les describe, mi señor es mío, que sí, que él efectivamente fue quien mató a la mujer que consiguieron, ahí, que lo que llama la atención quizás de este escrito, bueno, aparte que podemos hacer un análisis grafológico aquí interesante, eh, es como la firma, ¿no? Al final, él coloca Catch me when you can, es decir, atrápenme si pueden, lo que habla de una suerte de reto, ¿no? Es decir, que está consciente de lo que está haciendo y reta a que lo consigan. O sea, atrápenme si pueden, voy a seguir matando, ¿no? Como diciendo que acá estoy. Entonces, bueno, uno de los primeros perfiles que se realiza lo hace el doctor Thomas Bond para este caso en el año de 1888. Y esto es lo que él describe, ¿no? El asesino debe haber sido un hombre de gran fuerza física, con una gran determinación y frialdad de ánimo. No hay evidencia de que tuviera cómplice, en mi opinión, debe ser un hombre sometido a ataques periódicos de manía homicida y sexual. Las características de la mutilación indica que el asesino presenta la condición conocida como satiriasis, este es un término muy antiguo,
para las mujeres se utiliza el término de ninfomanía, por ejemplo. Entonces, en esa época, esto se utilizaba para los hombres. Obviamente, terminologías que ya no están, digamos, hoy en día en los manuales, ¿no? de análisis clínico. En su aspecto externo, y esto lo pongo en azul porque ya les explico, el asesino parecerá un tipo inofensivo, bien vestido, probablemente de mediana edad. Pienso que adoptó el hábito de llevar una capa o un abrigo con el que poder disimular las manchas de sangre que indudablemente debían haber salpicado en sus ropas, ¿no? Si hacemos un análisis como muy eh, específico de esto, de este perfil del doctor Thomas, podemos destacar que, bueno, que realmente no hay nada extraordinario, ¿no? Es decir, es una aproximación muy desde el sentido común, ¿no? Lo que quiere decir que cualquier persona con un mínimo conocimiento puede llegar a sacar estas conclusiones en líneas generales, ¿no? Lo que llama la atención acá, y les quiero resaltar, es que esto que está en azul, ¿no? Cuando él dice en su aspecto externo, el asesino parecerá un tipo inofensivo, bien vestido, probablemente de mediana edad. Es decir, que está haciendo una inferencia de aspecto externo, de cómo pudiese ir vestido, de que aparecería, probablemente sea inofensivo, ¿no? Y que sea de mediana edad. Ahora, ¿cómo llega el doctor Thomas a decir que debe ser de mediana edad? Son inferencias que hace, digamos, analizando el propio contexto histórico de la zona como tal, ¿no? Y esto es lo que es interesante porque, digamos, apunta a lo que se entiende hoy en día como lo que es la técnica del profiling criminal, ¿no? Que básicamente lo que busca es tratar de analizar, encontrar rasgos de comportamiento en una escena del crimen para tratar de inferir algunas características que puedan orientar la investigación, que puedan dar algunas luces, sobre todo con autores desconocidos, que es cuando es mucho más útil, ¿no? Esta técnica. Hoy en día tenemos avances importantes en las ciencias forenses que con una correcta investigación por lo general se llega, ¿no? a, mm, a- a- al autor del hecho, ¿no? Pero cuando el autor es desconocido, el crimen es violento, se ha venido utilizando estas técnicas para inferir algunos rasgos que logren orientar y tratar de individualizar, ¿no? Em, esta característica. Por acá pregunta Luis Herrera, ¿en base a qué datos pudo hacer ese perfil? Bueno, por lo que sabemos, el doctor Thomas utilizó simplemente una inferencia muy parecida al sentido común y con algunos saberes propios que él tenía, ¿no? De la ciencia médica. Inferencias muy básicas, ¿no? Este perfil es muy básico, pero forma parte evidentemente de la historia de la perfilación criminal. Ya vamos a ir a otro más interesante, lo vamos a analizar un poco mejor, ¿no? Que forma parte de la historia de la técnica del profiling, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Diment Momber, que empezó a inaugurar de alguna forma la utilidad quizás de esta técnica, ¿no? Que es el origen, o se ubica el origen del profiling, en este caso particularmente, ¿no? Él durante 15 años estuvo poniendo bombas en teatros, cabinas telefónicas, papelerías, etcétera, eh, digamos, con cartas amenazantes que publicaba o llamaba a los medios de comunicación y trataba de comunicarse, ¿no? con las autoridades, más o menos esa misma línea que ya veíamos con Jack the Ripper, que decía atrápame si pueden, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Brussel empleó un método clínico para elaborar el perfil, ¿no? Y elaboró un diagnóstico a partir de ahí, dedujo su personalidad y estilos de vida. Cabe destacar que algunas bombas funcionaron, otras no, la mayoría no explotaron. Estalla la guerra y él manda una carta diciendo, mira, como estalló la guerra, como diciendo, mira, como no me van a hacer caso a mí ahora y estalló la guerra, yo voy a parar de colocar bombas y cuando acabe la guerra, yo voy a seguir colocando bombas. Efectivamente, al terminar la guerra, vuelve a colocar bombas, ¿no? Que eso ya nos habla de un perfil totalmente obsesivo, ¿no? Una persona obsesiva, compulsiva, es una única tipo de persona que puede mantener sentimientos de ira, digamos, por larga data, y no dejar esos pensamientos rumiantes para seguir haciendo lo que hace. Eso fue uno de los primeros elementos a tomar en cuenta para elaborar un perfil del tipo clínico, ¿no?
Acá les leo el perfil, sobre todo para Luis. Este es mucho más interesante, este perfil. ¿Qué dice el doctor Bruce en líneas generales, no? Lo voy a tratar de acercar así para que lo vean mejor. Es un hombre paranoico, de mediana edad, de 40 a 50 años, introvertido, de contusión bien proporcionada, es soltero, un solitario, quizás vive con una mujer mayor, pariente suya, es alguien muy pulcro, aseado, de afecto apurado, no está interesado en las mujeres, de buena educación, pero de extracción extranjera, es un mecánico habilidoso, cuidadoso con las herramientas, es eslavo, imagínense el nivel de detalle, ¿no? Eslavo, religioso, eh, si es criticado en su trabajo puede ser violento, se siente superior a los que lo critican, el sentimiento sigue en aumento, sus cartas las envía desde Westchester, ya que no es tan, digamos, tonto, ¿no? De echarlas en el correo de la ciudad en la que reside, probablemente envía las cartas en un camino que está desde su casa a la ciudad de Nueva York. Una de las mayores concentraciones de polacos está en Bridgeport, en Connecticut, y para ir de ahí a Nueva York hay que pasar por Westchester. Ha tenido una enfermedad grave, probablemente algo en el corazón, al final añadió, cuando ustedes lo capturan llevará un traje cruzado con un chaleco perfectamente abotonado. ¿Qué les parece el nivel de precisión, no? Cualquiera ve esto y dice, bueno, debe ser que lo conocía o es el mismo, ¿no? Para inferir estilos de vida, que la edad, ¿no? Que es eslavo, que es polaco, que es religioso, un montón de, además, cómo iría vestido si lo llegan a capturar. Ahora, lo interesante de esto, y quizás un poco más sorprendente, es que cuando lo capturan el 21 de enero del 57, después de buscar en los archivos de la compañía alguien que tuviera razones para estar resentidos por el trato recibido, observaron que Metesky tenía un taller arreglado para sus tareas de preparar bombas, había sido herido en un accidente en 1930, después de unos meses de subsidio, había sido despedido al hallarse el incapacitado, de ahí digamos la ira que tenía sobre esta empresa, ¿no? Para ir al trabajo sin una aparente enfermedad física. Ante los ojos de los investigadores apareció un hombre bien proporcionado, de 54 años de edad, de origen polaco, soltero, que residía en una casa con dos hermanas mayores y llevaba un traje cruzado con el chaleco perfectamente abotonado, ¿no? Entonces, claro, esto inaugura la idea de que se puede utilizar, digamos, conocimientos provenientes de ciencias del comportamiento para orientar una investigación y tratar de detectar a alguien como tal, ¿no? Ahora, el doctor, ¿qué era? Brujo, era adivino. No, lo que hizo fue una deducción del tipo clínica, ¿no? Les vuelvo a colocar acá. Ya más o menos les dije, lo que hizo fue un diagnóstico en un primer lugar, ¿no? Dice, es paranoico. Si conocen la parte clínica, ya al decir que es paranoico, identificar un paranoico, hay un montón de características propias de rasgos de personalidad que tienen las personas paranoides, ¿no? Que es obsesivo, que es compulsivo, por eso el tema de la vestimenta, correctamente vestido. Lo de la mediana edad, de 40 a 50 años, no está claro cómo lo redujo. Al decir que es introvertido, que vive con una mujer mayor, lo deduce de un análisis grafológico de las cartas que él envía. Cuando él enviaba las cartas, una de las letras más comunes en lengua inglesa es la W, y la W parecía dos senos femeninos. Y tenía otros rasgos en los trazos que hacían referencia a esta dependencia materna o algún tipo de problema en el área de la sexualidad. Por eso infiere que no debería estar casado y que probablemente vivía con una mujer mayor pariente como tal, ¿no? Cuando dice que probablemente no manejaba el mismo idioma, es porque cuando escribe las cartas se notaba que el inglés no era su primera lengua, que era una segunda lengua y era como hacía como una traducción literal de su lengua materna. Por él dice, bueno, debe ser eslavo. Y la concentración cercana hace un perfil geográfico, además, dice, bueno, con esto hay una concentración importante de polacos, está en lugar y además que es paranoico, que es obsesivo, que tiene las demás características, puede inferir la forma de cómo iba a estar vestido en ese momento porque era una vestimenta típica de la época como tal, ¿no? Es decir, no fue una cosa mágica, sino tiene eh, digamos, una inferencia del tipo clínico como tal, ¿no? Por eso esta técnica se inaugura mucho desde la parte clínica y su utilidad
por supuesto va cambiando en el transcurso del tiempo, se van empleando algunas nuevas metodologías, quizás hoy en día podemos identificar dos grandes escuelas de perfilación o del profiling, una proveniente del FBI, que es la escuela de cuántico, y la otra con David Cantor, ¿no? Son como dos grandes escuelas que inician metodologías para utilizar esta técnica, digamos, en casos específicos em, hoy en día que pudiésemos ubicarlos, ¿bien? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Si no, bueno, vamos continuando. Todo clarísimo. Genial. Claro, Bueno, claro. Estamos bien, estamos bien. ok, pensé que iba a ser. Gracias, Cristian. Bien, entonces, ¿cómo se define esto, no? Entonces, claro, es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas, es decir, de sexo, ocupación y de edad. Y por supuesto no siempre se llega, ¿no?, a identificar estas características, y psicológicas, es decir, rasgos de personalidad, motivación, estilos de vida, por supuesto de personas que han cometido delito y de las cuales se desconoce su identidad, ¿no? Con el fin de recoger información de la escena del crimen, de la víctima, de testigos y de toda la documentación relacionada al caso, ¿no? Aquí se establecen algunos mitos también que hay por allí, ¿no? Predecir edad, sexo es virtualmente casi que imposible, realmente, si somos rigurosos y objetivos, ¿no? Esto lo hizo un hombre o una mujer. Bueno, es muy difícil determinarlo, ¿no? Lamentablemente, digo lamentablemente, esta técnica nace no utilizando métodos muy científicos, ¿no? Quizás la técnica se empezó a masificar con la escuela del FBI, y el FBI utilizaba mucho la intuición, ¿no? Esta cosa de la intuición, esta cosa de la experiencia de los funcionarios, ¿no? También, como nació en el ámbito policial, la parte policial es como muy cerrada, muy hermética, entonces tampoco es que explicaban mucho cómo era que llegaban a las conclusiones a las que llegaban, ¿no? Entonces, mucho de la intuición contaminó mucho la técnica en este sentido, y es una de las grandes críticas que tiene hoy en día, sobre todo esa escuela, ¿no? Y sobre todo que ha sido canonizada, ha sido muy vendida, con mucho marketing. Pero hay cosas que no son tan claras, aunque muchos perfiladores lo digan o lo hagan, ¿no? Lo pongan en un informe. Pero, digamos, esa es la utilidad quizás de este tipo de técnica que se utiliza, ¿no? Así que, bueno, ¿cuándo es útil utilizar un perfil criminológico? Bueno, en caso en lo que se desconoce o cuando no hay una relación directa entre la víctima y el agresor, y en casos de agresores seriales, cuando se utilizan quizás en mayor medida en el ámbito policial, ¿no? Hoy en día la técnica también tiene aplicaciones quizás en otros ámbitos que lo están haciendo para recursos humanos, para empresas, qué sé yo, está como mutando a otros ámbitos, pero digamos, con mayor frecuencia se utiliza en estos casos. Cuando no hay agresor entre víctima y victimario, porque cuando hay relación entre víctima y victimario, ya la propia investigación forense es muy probable que identifiquen con mucha más facilidad al autor. Ahora, cuando no hay relación entre víctima y victimario, es cuando como se complica un poco la investigación, y puede ser útil, ¿no?, alguna otra forma de pensar líneas de investigación para identificar al autor. ¿Qué se persigue? Bueno, describir características del posible sospechoso, eh, los probables escenarios del crimen, la residencia del agresor. De hecho, hoy en día se utiliza incluso logaritmos de computadora, y se está empezando a utilizar inteligencia artificial para hacer exploraciones del tipo estadístico y tratar de predecir la residencia del agresor, eh, analizando, digamos, sobre todo cuando son agresores seriales, analizando la geografía, ¿no? Por dónde se desplaza. Las teorías criminológicas nos hablan de que normalmente los agresores tienden a ejercer la violencia en los lugares que conoce, o lugares donde son significativos para esta persona, que habitúa, que sabe, digamos, formas de esconder o formas de escapar. Entonces, eso habla, bueno, de hábitos de estar en la zona. Entonces, eso, información de hábitos es lo que se recoge con estos análisis. Vincular diferentes crímenes también, puede ser que haya un homicidio en diferentes municipios, en diferentes ciudades, distintos homicidios, pero con características similares. Entonces la técnica del profiling eh,
aquí tendría el objetivo de tratar de determinar si esos crímenes que aparentemente son aislados los pudo haber cometido una misma persona o un mismo grupo, ¿no? Y así vincularlos, digamos, gestionar mejor los recursos para la investigación, orientar la investigación por nuevos caminos, manejar empleo de los medios de comunicación si es necesario, o apoyar también el interrogatorio de sospechosos, si lo requieren también los investigadores penales o los policías, ¿no? Em, Básicamente, se utiliza mucho esta idea del principio de Locke, ¿no? Que ustedes los que estudian criminalística pues lo conocen muy bien, esta máxima, ¿no? Donde dice que, bueno, nadie puede cometer un crimen con la intensidad que requiere sin dejar numerosos signos de su presencia y al mismo tiempo llevarse consigo, digamos, elementos de la escena del crimen, ¿no? Eh, este principio de transferencia, pues, logra, evidentemente, ubicar a individuos en escenas del crimen y probablemente eh, lograr resolver muchos de los casos, ¿no? Entonces, cuando se analizan restos físicos, lo que se hace es eso, ¿no? Buscar o hacer estas preguntas, ¿no? Básicamente, ¿qué pasó? ¿Por dónde debo buscar? Y si coinciden las evidencias que estoy buscando, ¿no? ¿Cómo actuó el agresor a esa víctima y por qué eligió esa víctima? Bueno, sobre todo con ese tipo de víctima, ¿no? La pregunta de por qué eligió a la víctima va más por el profiling, ¿no? De tratar de estudiar la victimología también. ¿Por qué esa víctima era importante? ¿Por qué eligió a esa y no otra? La información de la víctima o las características de la víctima puede dar algún tipo de información también en ese sentido para identificar al agresor, ¿no? Y cómo se recogen la evidencia. Entonces, claro, cuando analizamos restos de comportamiento, básicamente utilizamos esta misma lógica, ¿no? Aquí, bueno, nos preguntamos otras formas de pregunta, es decir, qué buscaba el asesino en el control de la víctima, por qué era importante para él hacer lo que hizo, ¿no? Y de la forma como lo hizo. Esto es lo que atiende un poco al perfil criminológico como tal, ¿no? ¿Con qué idea de hacer esto? Digamos, analizar los restos físicos, toda la información forense, complementar, ¿no? Con los restos de comportamiento que se puede hallar en la escena del crimen y hacer un análisis de la escena del crimen un poco integral, ¿no? Un poco esta es la idea en términos teóricos, ¿no? Por supuesto, bueno, las dos grandes formas, grandes fuentes de hacer esto, hablamos de un perfil inductivo, que es un tipo de perfil, digamos que se hace una generalización a un criminal individual a partir de características compartidas de otros criminales. ¿Qué se hace aquí? Bueno, se construyen, digamos, bases de datos de escenas del crimen o características de delitos similares al que estamos analizando y tratamos con criterios estadísticos de establecer, bueno, características comunes de estos hechos y que eso nos ayude, ¿no? Por ejemplo, bueno, es un homicidio, entonces, bueno, ya estadísticamente sabemos probablemente que la mayoría de los homicidios los cometen hombres. Entonces, muy probablemente estemos buscando ante la presencia de una persona varón, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y así con otras características que podamos individualizar. Y la otra forma, la otra estrategia es un perfil deductivo. ¿Qué quiere decir de esto? Que vamos es a centrarnos específicamente en la particularidad de la escena y del crimen y la victimología y a partir de allí vamos a deducir entonces las características que encontremos, ¿no? Pero sin tomar en cuenta digamos, alguna base de datos previa, anterior, que es lo que hace la parte inductiva. Son como dos enfoques para acercarnos quizás a la misma meta como tal, ¿no? Si hay alguna pregunta, duda, recuerden que pueden hacerla en este momento. Esto lo traigo solo como ejemplo, a modo de reflexión acá. Esto es una escena del crimen real, ¿no? Acá lo que sucedió fue que calcinaron, quemaron un cuerpo. Toda esa parte que ven ahí como de hollín, estas cenizas, son los restos de un cuerpo humano. Y bueno, llama la atención efectivamente toda la zona, ¿no? Si nosotros pensamos en términos criminalísticos, ¿qué buscaríamos acá, ¿no? Entonces, bueno, ustedes buscarían, me imagino, me van a decir, bueno, todos los restos fisiológicos, restos de sangre, de sudor, de cabello, huellas, ¿no? Todos los rastros físicos que nos ayuden a identificar tanto a la víctima como en caso de que existiera algún tipo de victimario, ¿no? De qué fue lo que ocurrió ahí. Y bueno, y si pensamos en rastros de comportamiento, vamos a hacernos otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué esta escena del crimen, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? Evidentemente podemos decir, bueno, está como pensado efectivamente para ocultar un cuerpo y quemarlo allí y que más nadie lo vea, ¿no? Hay como una chimenea allí.
¿no? Es decir, que eso, que la intención efectivamente era ocultar efectivamente el cuerpo, es decir, que fue premeditado. Y ahí podemos empezar a hacer un montón de inferencias que unido a otro grupo de información, podemos llegar a concluir algún tipo de característica, ¿no? Utilizando esta parte inductiva, ¿no? De alguna forma, pero es a modo de ejemplo. Lo mismo ocurre con otras escenas del crimen, ¿no? Esto es un cuerpo dejado por un asesino serial, el de Río Verde, también famoso en el mundo de la perfilación criminal porque fue un asesino serial que tenía estas características, ¿no? Además que ahí podemos ver, además de todos los rastros físicos, hay otros rastros de comportamiento que interesan acá y que llaman la atención, que impresionan, ¿no? El tema de la decapitación, ¿no? Porque era importante para el agresor decapitar a esta víctima. Fíjense que la posición del cuerpo no es natural, no fue que está puesta allí. Esta pareciera estuviese modelando una suerte de cuadro, ¿no? Una suerte de pose sensual allí. Entonces, ¿por qué es importante para el agresor dejarla de esa forma? ¿No? ¿Cuál es la fantasía que tiene el agresor al tratar de cometer lo que hizo y qué tipo de satisfacción? Porque evidentemente hay elementos sexuales, ¿no? En esta escena del crimen. Entonces, luego la autopsia nos va a dar mucha más información, si fue agredida sexualmente, si fue violada, si el resto de algún otro tipo de agresiones, etcétera, que nos va a dar otra información y datos. Pero acá nos interesan los rastros de comportamiento como tal, ¿no? Esto para tener una idea, y por supuesto se analizan las escenas del crimen y el modus operandi en líneas generales de lo que es la técnica como tal, ¿bien? Yo voy a adelantar un poco por razones de tiempo la presentación de la información para ir directamente eh, al análisis del perfil geográfico. Hoy en día la técnica del perfil geográfico casi que tiene características únicas, ¿no? Uno puede hacer un profiling, un perfil psicológico criminal y aparte hacer una perfilación geográfica, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que le venía diciendo lo que habla la teoría, ¿no? Esto es un ejemplo también real, ustedes ven acá, esto fue un asesino serial, ¿no? Las letras en verde que ven allí, A, B, C, D, fueron las escenas del crimen y todo el recorrido más o menos que hay en distancia, ¿no? Esta técnica es llamado el círculo de Cantor, porque fue propuesto por David Cantor, que trabaja mucho la línea de él en el ámbito estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué propone David Cantor en líneas generales? Bueno, aquí lo que se hace es trazar una línea equidistante entre las dos escenas del crimen que están más distantes, ¿no? En este caso sería la letra D y la letra G. Y de esta línea se hace un círculo y la teoría en líneas generales va a decir, mira, la zona de residencia o la zona de hábito del agresor va a estar muy probablemente muy cercano al centro de este círculo. No sé si logran ver casi en el centro una estrella, ¿no? Una estrella azul. Pasa que no tengo acá el láser. Es una estrella azul. Bueno, ahí era la zona de residencia, la casa del agresor. Entonces ven que en este caso particular casi que se cumple de forma exacta la hipótesis de David Cantor del círculo de Cantor, ¿no? Esto puede variar, evidentemente. Hoy en día se utilizan software de computadoras, ¿no? Que nos hacen mapas del calor. Acá en este lado, la zona roja es la zona de mayor probabilidad de residencia o de forma de hábito del agresor. Acá tenemos otros ejemplos. Y acá esto es muy interesante porque Rosmos desarrolló un algoritmo donde hay un nivel de precisión bastante adecuado sobre las escenas del crimen, ¿no? Esto que ven acá es un análisis que se hizo de forma real de una asesina serial mexicana que se denominó la Mataviejitas. Y lo que claro, esto se hizo después para para analizar el logaritmo de Rosmo. Es decir, ya está, ya sabíamos que era ella, ya está detenida, ya está, ya sabemos qué es. Lo que se hizo fue cargar en un software el logaritmo de Rosmo y cargar las escenas del crimen de esta asesina serial para ver qué arrojaba el programa, ¿no? A ver si se acercaba o si hubiese sido útil a la hora de hacer la investigación como tal. Y lo que arrojó el programa fue algo bien interesante, porque lo que ustedes ven allí en color rojo, ¿no? Que
la zona eh, que, que arroja el programa, realmente no era exactamente la zona de residencia, pero sí era la zona de donde habitaba mayormente esta persona, ¿no? Recuerden que la Mata Viejitas practicaba lucha y el programa identificó los estadios o las arenas donde se practica lucha. Es decir, que era zona común, zona frecuente de esta asesina serial. Entonces, esto de alguna manera valida que este logaritmo pues tiene algún tipo de implicación importante a la hora de utilizarlo para el tema de la perfilación, ¿no? La victimología, evidentemente también que se interesa mucho en la técnica, rasgos, estilo de vida de la víctima, quién era la víctima, forma, todo el historial de la víctima, médico, psicosexual, porque eso brinda mucha información de por dónde fue captada probablemente, por qué esta víctima y no otra, ¿no? Los modelos de profiling, bueno, ya les adelanté que habían dos, uno proveniente de la Escuela de Cuántico del FBI y otro proveniente de David Cantor de Liverpool, ¿no? Que básicamente, bueno, tiene sus pros y sus contras. Los dos, hoy en día hay una gran lucha entre las escuelas de profiling criminal. De hecho, muchas veces, mucho de lo que informa una lo contrapone otra forma, otra escuela, ¿no? Entonces, hay una pugna importante entre las diferentes escuelas para determinar algún tipo de método y esto ya vamos empezando con esto, con las consideraciones críticas a la técnica del profiling, ¿no? Es decir, en qué lugar se encuentra en nuestro momento y cuáles son las cosas que tiene que superar, ¿no? Básicamente para generar un perfil, en líneas generales se siguen estas reglas, ¿no? Una etapa de asimilación donde se recogen todos los datos, se clasifica el crimen de alguna forma, se reconstruye y se analiza, luego se genera el profile y bueno, se remite un informe, hay una etapa de aprehensión y se puede hacer un contraperfil, es decir, una vez que alguien es detenido, se puede analizar para validar, ¿no? Lo que se hace con el perfil. Así que bueno, puede entenderse esta técnica como un modelo de trabajo que ayuda a comprender el relato de los hechos, ofreciendo ideas que no aparecen en otras ciencias forenses, ¿no? Una descripción que hace Vicente Garrido Genovés, un criminólogo español que bueno, ha escrito muchísimo y tiene bastante experiencia en el ámbito de la perfilación. Repito, si tienen alguna duda, no duden en irla realizando, digamos, para ir a la parte, digamos, más crítica, ¿no? Los problemas que tiene la perfilación criminal hoy en día. O si está claro, si tiene o algo, algún punto que quieran aclarar. Si no, bueno, vamos siguiendo. Igual al final vamos a dejar un rato para cualquier duda. Em, hay varias cosas aquí a considerar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas en líneas generales de esta técnica como tal, ¿no? En primer lugar, es la caracterización o la definición del ámbito científico o práctico, que creo que es uno de los de, de las críticas que ha tenido mucho. Algunas críticas son también sobredimensionadas, ¿no? Pero mucho de esto tiene que ver la gran propaganda que tiene la técnica y también cómo la escuela del FBI ha masificado la información, ¿no? Y el tema de, y esto muchos perfiladores lo hacen, de no explicar con claridad cómo es que llegan las conclusiones a las que llega, hace que de alguna forma la técnica pues tenga algún tipo de críticas, ¿no? En líneas generales. Entonces, claro, un perfil criminológico se inicia o en su historia inicia el enfoque de la evaluación diagnóstica, ¿no? Básicamente, en el que psiquiatras, psicólogos con experiencia en algún enfoque clínico o psicopatológico de la criminalidad comienzan a asesorar a la policía en determinados casos en los que los investigadores pues, perciben que el autor puede tener algún tipo de trastorno mental o presentar algunas características psicológicas o emocionales que puedan ayudar a su captura, ¿no? Como tal. Ese es como que el origen principal. Y de ahí, bueno, se van desprendiendo otros enfoques y se va como consolidando en ciertas líneas de abordaje, ¿no? Entonces, claro, incluso hasta hoy en día la elaboración de perfiles no se diferencia demasiado de los propios procesos de diagnóstico clínico o psiquiátricos, ¿no? Em, pero digamos, la incorporación de otras escuelas, como la de David Cantor, por ejemplo, que utiliza
otras o incorpora otras metodologías que hacen los análisis un poco más complejos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista estadístico, con una investigación o lo que se llama en el ámbito de la investigación psicológica, ¿no? Entonces, claro, al provenir la mayoría con metodologías y sobre todo la escuela de David Canter vienen de la psicología ambiental, ¿no? Entonces, incursionan, por supuesto, en otros métodos para tratar de incorporar elementos adicionales, ¿no? Sin embargo, la rama esta que inicia con el FBI, la Unidad de Ciencia del Comportamiento, se basa en un enfoque muy policial y análisis de la escena del crimen como tal, ¿no? Entonces, claro, este perfil se mueve mucho en un ambiente exclusivamente cerrado, hermético, casi que inaccesible, y eso hace que, bueno, que la técnica tenga críticas en ese sentido, ¿no? O que tenga quizás esa práctica o ese carácter muy pragmático y operativo, ¿no? Que básicamente tiene que servir para resolver el caso, ayudar al investigador específicamente y ya, ¿no? Em, entonces, bueno, ahí se generan como dos grandes paradigmas que básicamente hacen que la técnica, pues, tenga esa, de hecho, Robert Ressler, que es uno de los padres de la técnica del profiling, ¿no? Muchos de sus libros señalan, ¿no? La técnica así como muy romántica, que es una suerte de arte, muy intuitiva, que ayuda, y esta idea, por eso la primera pregunta es si, bueno, ¿es perfil científico o práctico o es un arte o qué es, ¿no? Entonces la idea es que, por supuesto, tiene que tener elementos de metodología científica, empírica y tiene que ser muy objetivo, ¿no? Pero eso está como que consolidándose hoy en día con la propia lucha de las escuelas que hay, ¿no? Entonces, claro, lo importante es que es muy importante empezar a colaborar con los distintos enfoques y escuelas hasta la consecución de un paradigma único, porque hoy en día no hay un paradigma único en la elaboración de profiling. Y esto genera un problema porque no hay forma quizás de validar o de contrastar de forma estandarizada qué es lo que hacen los perfiladores en todos los contextos, ¿no? Y esto de alguna manera le quita una suerte de entidad científica a la propia técnica porque hay un margen como que deja a los propios perfiladores, digamos, eh, llegar a ciertas conclusiones, pero sin explicar mucho cómo es que llegan a las conclusiones, ¿no? Por eso es muy importante establecer una metodología estructurada de elaboración de perfiles que permita, evidentemente, contrastarlos, ¿no? Es muy importante también eliminar el oscurantismo y la reticencia de los perfiladores a que se evalúen sus propios perfiles, ¿no? Tiene que haber una apertura al ámbito científico. Por supuesto, muchos perfiladores, y esto viene mucho de la línea policial, ¿no? Vieron que la policía es muy renuente a que sea evaluada o auditada, y sobre todo sus procesos como tal. Y la perfilación cae también en estas formas de pensamiento. Entonces los perfiladores no son muy abiertos a que los auditen o prefieren evitar mucho las críticas, ¿no? Que no critiquen su método. Establecer un marco, ¿no? Y un cuerpo teórico válido, contrastado mediante la replicación y los análisis de validez correspondientes. Hoy en día no tenemos una teoría o una teoría, digamos, que pueda ser un cuerpo teórico válido para sustentar la elaboración de los perfiles criminales o la técnica del profiling, ¿no? Hay una como confluencia de distintas líneas de pensamiento, de distintas teorías, de las que muchos perfiladores de alguna manera se apropian o se agarran, pero no hay un grupo teórico validado, ¿no? Yo por lo menos soy muy crítico de incorporar, por ejemplo, teorías que vienen del mundo anglosajón, aplicarlo de forma directa en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que son contextos totalmente diferentes, que fueron elaboradas incluso en décadas diferentes y que probablemente los propios postulados de esas teorías no tienen muy poco que decir en los contextos latinoamericanos. Entonces, si la técnica del profiling o los perfiladores se están basando en estos cuerpos teóricos, pues probablemente haya algunos problemas de validez, ¿no? O de confiabilidad en lo que reproducen. Y también es importante identificar los límites de la técnica, así como el desarrollo que puede llegar a tener, porque está también como muy canonizada, ¿no? Esta canonización de muchas técnicas las hace de alguna forma como válidas ya de por sí, ¿no? Decimos, bueno, se hizo la técnica, es importante, se utiliza, pero no necesariamente porque la consideremos importante, realmente tenga una validez de confiabilidad suficientes, ¿no? Y esta idea de canonización de estas técnicas lleva a muchos perfiladores a caer en sesgos cognitivos o sesgos o errores, o formas de pensamiento errado, y también en términos estadísticos, porque los que vienen de la escuela más estadística
psicológica, también hay sesgos en el ámbito estadístico que es importante tener conciencia de que estos existen para poder evitarlos en los propios análisis de la perfilación, ¿no? Y esto, ahí pues podemos evitar que se cometan muchísimos errores, ¿no? Y tiene que ver con la ausencia, evidentemente, de una metodología clara y sistemática para elaborarlos, ¿no? Entonces, esta ausencia obliga a trabajar predominantemente con un enfoque muy heurístico, ¿no? Entonces, por supuesto, el enfoque heurístico supone cargar con efectos negativos en este caso, y es muchas veces el tema de entrar en los sesgos cognitivos, ¿no? Uno de los primeros sesgos bueno, que yo señalo acá es, por ejemplo, el sesgo de confirmación, que es esa tendencia a buscar o interpretar información de un modo que confirme nuestras propias percepciones o nuestras propias creencias, ¿no? Si el investigador de un caso, por ejemplo, una escena del crimen, trata de validar su propia hipótesis, puede inconscientemente, ¿no? Dejar de lado mucha de la evidencia que puede tumbar ya esta creencia predeterminada y puede tender a ver solamente aquello que confirma lo que ya venimos pensando que va a pasar, ¿no? Estos prejuicios, ideas preconcebidas. Entonces, es muy probable que nos fijemos solamente en aquella evidencia o aquella hipótesis que confirme nuestras creencias. Otro sesgo cognitivo común puede ser el efecto Van Dowen, ¿no? Que es la tendencia a creer cosas porque muchas otras personas creen en esas cosas, ¿no? En la historia de la perfilación es posible encontrar, ¿no? Muchas inferencias, suposiciones, creencias o teorías que se han establecido, ¿no? También por películas, qué sé yo, por series, sin la debida contrastación, precisamente porque muchas personas ya lo creen como tal, ¿no? Entonces, hay que tener un pensamiento crítico muy importante y cuestionar hasta lo que no esté suficientemente probado, ¿no? Otra sesgo cognitivo puede ser la defensa del estatus, ¿no? Por ejemplo, en relación con, que está muy relacionado a lo anterior, ¿no? Cuando una persona se considera con un cierto estatus, va a tender a negar, ¿no? O a defenderse de cualquier comentario que lo contradiga, ¿no? Incluso recurriendo al autoengaño. Por ejemplo, cuando un perfilador cree que tiene un estatus, ¿no? Mira, ya tengo un currículo, tengo 20 años haciéndolo, soy un experto reconocido, he escrito 2 libros, ¿no? Y entonces ya piensa que sus perfiles ya se definen o ya son, digamos, válidos por sí solos, ¿no? Que no tiene que demostrar nada de lo que dice porque ya es una autoridad reconocida en el ámbito. Entonces su autoridad es la mejor validación. Y esto puede ser problemático porque el modo operandi puede cambiar, las sociedades cambian, la delincuencia cambia. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con este tema del estatus. O el otro es el efecto del observador expectante, ¿no? Que lo tengo, sí, el observador expectante. Que bueno, que es un sesgo que ocurre cuando el investigador espera un determinado resultado e inconscientemente manipula de alguna forma un experimento o una evidencia o una forma de interpretar algún dato, ¿no? Eh, que el objete o que se considere contrario a la idea que ya tiene, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con análisis estadísticos, sobre todo hay que tener muy presente este tipo de riesgo, ¿no? Las muestras o la forma como interpretamos las estadísticas. El efecto Forer o Barnum, que aparece acá, es la tendencia, ¿no? A que se muestre una persona a dar una alta nota de precisión y confirmar la fidelidad de las descripciones de personalidad que se hacen cuando estas están hechas a medida y específicamente para ella, ¿no? Es decir, en realidad estas descripciones tienden a ser vagas, ¿no? Y suficientemente generales como para ser aplicadas a un ámbito a un amplio espectro de la sociedad, ¿no? Este es un efecto que ha estado muy presente en muchos de los perfiles realizados, ¿no? Eh, por ejemplo, se pueden citar algunas notas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de un perfil típico que está muy presente en los libros del FBI, ¿no? Por ejemplo, será un varón blanco entre 20 y 45 años, ¿no? Y algunos perfiladores han jugado con este efecto que hacen evidente, digamos, que es muy parecido a los horóscopos, ¿no? Como que dando información vaga, general, suficientemente general, que como que cabe en todo, ¿no? El autor va a ser una persona, qué sé yo, latina, ¿no? Probablemente sea latina, y sí, si estamos en Latinoamérica van a ser latinos, ¿no? Probablemente trigueño, que habla el idioma, sí, probablemente todos van a estar. Entonces, estas descripciones muy generales
son como una trampa también, ¿no? Como los horóscopos. Cuando uno lee un horóscopo, y hagan el experimento ustedes si quieren con sus familiares o con la gente, ¿no? Agarren un horóscopo, por ejemplo, a Durí, no sé qué signo es Durí, Capricornio, ¿qué Géminis. signo? Géminis. Géminis. Entonces, si yo agarro el horóscopo de hoy y te leo la descripción de Virgo, por ejemplo, sin decirte que es de Virgo, probablemente tú vas a decir, ah, mira, sí, tal cual, me describió completica. Así soy yo y eso me... Y sí, porque las descripciones de los horóscopos son tan generales, cualquiera que había allí, sin necesidad, y haga el experimento así nada más por broma, para que ustedes vean que todos caemos en este efecto. Es un sesgo cognitivo que se utiliza mucho esto, ¿no? El tema de ir a brujo, leer las cartas, ¿no? Todas las descripciones son genéricas. Otro es el error fundamental de atribución, ¿no? Que es la tendencia a sobreestimar los motivos personales internos a la hora de explicar un comportamiento, ¿no? O explicar en otras personas, observando motivos externos como el rol, la situación, ¿no? Entonces hay que estar muy importantes en no dar una excesiva importancia a explicaciones o motivaciones que realmente no tenemos los datos empíricos para hacerlo como tal. No hay forma de establecerlo, ¿no? O por ejemplo, en un caso serial, el perfilador puede pensar que la víctima, digamos, no es disparada como el resto, ¿no? Y sobrevivió porque el asesino ya no disfruta de la muerte. Y no, probablemente fue que, no sé, cualquier cosa pudo haber pasado y la dejó viva, ¿no? Y no necesariamente es porque no disfruta ya de la muerte. Si tenemos en cuenta variables externas, ¿no? Podemos pensar también que la presencia de personas cercanas a la escena ha hecho que el asesino no quiera hacer ruido y por eso no le dispara en ese preciso momento. O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar que explican esa escena y no necesariamente irnos a la primera creencia que se nos viene a la cabeza, ¿no? Hay muchos aspectos cognitivos, digamos, que juega en contra y que tiene que ver con este error fundamental de atribución. No sé cómo vamos con el tiempo, Durillo. Creo que voy apretado, ¿verdad? Sí, cortico. Cortico. Bueno, voy un poco rápido entonces. Eh, a los efectos de validez y precisión, ¿no? Si queremos evaluar el tema de la perfilación criminal en términos de validez y precisión, tenemos que tener en cuenta varios elementos, ¿no? En la última década, por supuesto, han aparecido numerosos trabajos que han tratado de analizar la validez y la precisión de los perfiles, ¿no? Para asumir o no su utilidad, o sea, qué tan útiles realmente los perfiles criminales, qué tan certeros son, qué tan... o qué tanto resuelven casos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un problema importante que es el tema de la glorificación de la técnica, ¿no? Esa idea de que utilizar la técnica porque viene el FBI, ya lo hizo, entonces ya eso es suficiente para utilizarla. Lo otro puede ser la reticencia también policial para el escrutinio y la validez de sus técnicas, ¿no? No les gusta ser evaluado, entonces es un problema importante para analizar esto. O el argumento circular de la precisión, ¿no? Decir, mira, es útil, sí es útil, porque lo necesitamos y lo necesitamos porque es útil. Ajá, pero es un argumento circular que no habla mucho de la utilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la precisión de un perfil? Bueno, primero necesitamos un autor efectivamente culpable, ¿no? Para efectivamente contrastar si lo que hizo el perfilador está claro y evidentemente describe al autor del hecho. Y cuando me refiero a que sea culpable, que sea exactamente culpable, porque en nuestro sistema de justicia, lamentablemente, tenemos casos donde no hay suficientes elementos de prueba, aún así la gente es condenada. Tenemos ese sesgo también en los propios sistemas de justicia. Entonces hay que estar como muy seguro que efectivamente sea culpable, ¿no? Y lo otro es el carácter dinámico del propio perfil, que va a ir cambiando en la medida en que hay nueva información, de que se abona nueva forma, de que la investigación va abonando, entonces eso hace que hayan estos temas, ¿no? En líneas generales, para ir resumiendo por razones de tiempo, todas las investigaciones hasta ahora publicadas dan cuenta de que no hay una diferencia muy estadísticamente significativa entre el perfil que hace un experto al que hace un psicólogo, otra persona que no es perfilador específicamente, ¿no? O sea, es decir, que hay un montón de métodos que pueden llegar efectivamente a llegar a tener conclusiones similares o describir características mucho más específicas, ¿no? Lo que habla de que la técnica pues está como en un nivel muy preparadigmático, es decir, al no haber una metodología o un paradigma clave, hace que efectivamente exista como un marco
muy heterogéneo y que haya una ausencia de sistematización de la metodología. Esto hace que sea muy difícil, evidentemente, conformar la técnica de forma clara y de forma precisa, ¿no? Probablemente esto va a pasar. Hoy en día esto se denomina como preparadigmática, pero la propia lucha de las escuelas que tienen entre ellas mismas, hoy en día hay como cuatro grandes escuelas importantes, cada una tiene sus pros y sus contras, pero están como luchando entre ellas para posicionarse como la más válida y la más confiable. Probablemente lo que ocurra es que alguna de estas escuelas va a llegar a ese nivel de confiabilidad y de validación, y probablemente todos los métodos se van a ir a pensarse desde esa estrategia como tal. Pero bueno, es como que lo que hay o en la zona donde está hoy en día la técnica de la perfilación. Tiende a ser, es muy importante, yo tengo la sensación de que efectivamente, de hecho hoy en día está migrando muchos ámbitos, pero en la medida en que la academia se meta acá, y que podamos contrastar lo que tenga una metodología clara y una conformación teórica, digamos, hegemónica, contrastable, yo creo que va a llegar a tener niveles de confiabilidad y validez superior a lo que hay hoy en día y que se puede adoptar en líneas generales, ¿no? Por las legislaciones y por las formas de investigar.